Cuando concebí esta cosa, pensé que para que se entendiera algo había que ir hacia atrás para ver cómo se fue armando la estructura y la dinámica. Así que por eso esta cosa dice empezar en el 58. Pero intentaré ser más intensivo sobre el presente. La primera cuestión es, ¿por qué hay que pensar sobre un sistema nacional de producción e innovación cuando uno habla de políticas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo? Porque en realidad, para decirlo en criollo, no cualquier bondi te deja bien. Y en realidad los últimos bondis que tomamos no nos dejaron en la esquina que queríamos. Y eso que cambiamos de bondi varias veces. Comprobamos algunas de estas cosas. No toda dinámica de cambio tecnológico conduce al desarrollo económico y social. Por ejemplo, aumentó nuestra capacidad de exportación y no mejoró la situación de nuestra población. No todo upgrading tecnoproductivo implica la generación de mayores capacidades cognitivas. A veces las empresas hacen cambio tecnológico y las instituciones de producción de conocimiento están afuera. No les voy a explicar cada uno porque si no, eso va a ser muy largo. No toda política de ciencia, tecnología e innovación genera upgrading de las dinámicas innovativas locales. No toda inversión, investigación y desarrollo contribuye a la resolución de problemas sociales y ambientales. Y sobre algunas de estas cosas vamos a hablar en el resto de esta exposición. Primero, rápidamente, algunas referencias conceptuales en particular. ¿Por qué esta definición del sistema de innovación de Benoque-Lumbal? Porque esta es la que remite a relaciones sociales de aprendizaje. Hay otras formas de definir sistemas de innovación que no remiten exactamente ni a relaciones sociales, sino más bien solo institucionales, y no hablan de aprendizaje. Benoque profundizó esto todavía más y en algunos trabajos que intentamos traducir y al final no pudimos, se dijo. Desarrolla el concepto de sociedad del aprendizaje y ese en realidad es el concepto más interesante. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando uno explora en qué sistemas innovativos se produce una mayor fertilidad y dinámica, es en aquellos donde el aprendizaje está socializado y es fluido, no en aquellos desconcentrados y donde se trata de una élite que aprende y el resto que mira. Pero además no es solo un problema de distribución geográfica de los aprendizajes, sino de dinámica de todas y cada una de las instituciones que interactúan entre ellas. Y la otra cuestión es que aprendizaje no es lo mismo que sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Esos dos conceptos en realidad son de stock, son de acceso a ese stock. Y por lo tanto, en términos de dinámica de aprendizaje, son absolutamente contraproducentes. Toda referencia a políticas públicas, imagínenla. Y después, dos conceptos, nada más que dos, de los que generamos en el equipo del instituto, que tienen que ver con estas cosas. Una es dinámica sociotécnica, o sea, qué tipo de patrones se presentan y cambian los patrones a lo largo del tiempo, y qué trayectorias uno puede verificar. Y cuando uno se pone a mirar la trayectoria de las políticas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, uno encuentra cambios. Argentina, lejos de tener déficit de producción de políticas públicas, debe ser de los países que más políticas públicas produjo a lo largo de su historia, sobre todo a lo largo de su historia reciente. El pequeño detalle es que fueron contradictorias entre sí. Y por eso tenemos tantas además. Y inauguramos, como tantas otras cosas, nuestras políticas de ciencia y tecnología. Entonces, desde el 58 al 68, muchos coinciden en características como laissez-faire, cada uno hace lo que le parezca y le venga en gana, y creación de grandes instituciones, que finalmente, dentro de esas instituciones, hubo laissez-faire. En 1969-76 aparece una tentativa de direccionar las actividades de I+D. Direccionarlas en principio, por un lado, por unas legislaciones regulatorias de compra nacional, y por otra parte, algunos niveles de planificación y control de la transferencia aún en términos de Expo-Impo. Y después, del 73 al 76, una producción de regulaciones aún más activas, desde niveles de crédito hasta nuevas regulaciones de Expo-Impo, para intentar fomentar la industria local. Todo esto es destrozado a partir de 1976 hasta 1983, se rige una nueva concepción donde hay que restaurar el laissez-faire. Del 84 al 89
el radicalismo intenta recuperar algunos niveles de coordinación del Estado sobre las dinámicas de cambio tecnológico. Lamentablemente, uno de los problemas centrales que tenía el radicalismo para poder hacer esto era una catastrófica escasez de recursos. Y en ese nivel, muchas de las políticas que intentaron hacer, finalmente, no es que fracasaron, sino que hubo un déficit de implementación a partir de esta escasez de recursos. En particular, el CONICET no tuvo el potencial de poder realizar la política que su propio presidente quería realizar. Hay unos cuadernitos celestes muy lindos que hizo. Del 89 al 2002, del 89 al 2002, otra vez laissez-faire. Laissez-faire a nivel económico y laissez-faire a nivel político-institucional del lado de las políticas de ciencia y tecnología. Del 94 al 2003 aparece una tentativa en particular de orientar intelectualmente este desarrollo con la idea del Sistema Nacional de Innovación. En particular, Juan Carlos del Bello y Daniel Chudnovsky intentaron plantear esto en términos de plan plurianual de ciencia y tecnología y la jugada del DAC-TEC, que, como dijo Carlos, en realidad tuvo un funcionamiento harto deficitario. Del 2003 al 2016, uno puede identificar algunas cosas que recuperan algunos planteos del pasado, en particular de la década de los 70, en relación a contenidos tecnonacionalistas, independentistas, pero al mismo tiempo uno puede encontrar elementos de instrumentalismo, y instrumentalismo de distinto tipo, y un déficit de coordinación estratégica en dos niveles, uno de las distintas formas de toma de decisiones del sistema, y por otro lado, y tal vez esto en algún sentido sea normal y trágico, de todo lo que vimos antes, hecho instrumentos funcionando al mismo tiempo. Entonces hay instrumentos ofertistas, hay instrumentos demandistas, hay instrumentos sistémicos, todos funcionando al mismo tiempo, contradiciéndose entre sí. Lo que no significa que no pasó nada, pasaron muchas cosas, pero muchas cosas que son una enorme biodiversidad. No te ríes, no podés reír. La pregunta es, y la siguiente fase, ¿cómo es? Y por el momento, todas las señales de política macroeconómica y microeconómica dan a entender que la próxima fase probablemente sea una restauración del laissez-faire. Esto ya lo vimos con Diego, así que no me interesa mucho en particular mostrar esta, me interesa mostrar esta. Si lo miran, las patentes otorgadas, ¿sí?, son planas, después de 1985 en adelante. Pero el detalle es que eso que ven atrás, claro que con otro sistema de propiedad intelectual, es el nivel de patentes otorgadas, no simplemente solicitadas, porque cualquier vecino puede solicitar una patente, patentes otorgadas por el registro de propiedad intelectual en la década de los 70. Algo pasaba ahí entre lo que hacían los actores y las formas de generar actividades innovativas. Cuando había menos presupuesto de ciencia y tecnología, cuando no había políticas explícitas de innovación, lo único que había era una profunda actividad sostenida durante 10 años del sector industrial argentino. Dentro de los múltiples cambios, a partir del 2007 se profundizaron cambios, no solo por la creación del ministerio, sino por la multiplicación de investigadores y de aumento del presupuesto en términos de personal de investigación. Así que llegamos a esas cifras en teoría, porque otro de los pequeños problemas que tenemos en Argentina es que todas nuestras cifras no son confiables. Así que algunos podrían decir, bueno, no, mira, en realidad personal de apoyo hay que ver cuál cuenta y cuál no como personal de I+D, y por otro lado, de los 76.000 en general, habría que ver cuántos están contados 2 o 3 veces como personal de investigación. Ni siquiera pudimos generar unos buenos indicadores. No, claro, forma parte. Y por otro lado, hay un aumento del presupuesto de I+D hasta alcanzar el 0,66% del PBI en el año 2013. Algunos dicen que es el 0,64 en el 2012, pero en definitiva no pasa de 0,60 y pocos. Muchos plantearon que el objetivo en ese nivel para tener una buena política de ciencia, tecnología e innovación era llegar al 1%.
como vimos en las dos exposiciones anteriores, aunque uno le hubiera puesto más dinero, no se hubiera comportado distinto al sistema. De hecho, si uno lo mira a nivel regional, si uno lo mira en las concentraciones mayores de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el sistema sigue funcionando idéntico a sí mismo, al menos del lado de la producción de conocimiento científico. Hubo, sí, cambios en el estatus institucional. El ascenso de Secretaría de Ministerio fue significativo en muchos sentidos, en particular para hacerse ilusiones. Durante años pensábamos, esto cuando tenga estatuto del ministerio va a ser otra cosa y va a poder articular con otros ministerios y se va a poder armar una agenda de ofertas y demandas. Creación de nuevos instrumentos de política pública. Parte de la diversidad tiene que ver con esto, con que la política se expresó a través de la creación de nuevos instrumentos, muchos nuevos instrumentos, gobernados por diferentes fracciones del Estado, que en general no se comunicaban entre sí. Y entonces cada uno tenía que ir a negociar con la fracción de Estado que correspondía al instrumento que creía poder articular de alguna manera. Y entre los diferentes instrumentos, aún entre la agencia, el ministerio, el CONICET, no hubo articulaciones prácticamente. Dentro de los instrumentos que se creó uno en particular que, para nuestra perspectiva de análisis, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en la arquitectura político-institucional de Argentina, de ciencia y tecnología, y en el presupuesto de ciencia y tecnología aparece explícitamente una división orientada a resolver problemas sociales. No tácitamente, no es, bueno, si vemos Chagas, hace 60 años que estamos preocupando por el tema de la salud de los pobres. No. El Procodas se articuló de esta manera y dentro del Procodas ocurrieron muchos cambios en particular muy significativos, solo que eso excede esta exposición. Ahora, si uno lo mira del lado de cómo se hacen las cuentas, es interesante. Según algunos, la creación del FONARSEC hizo que el 30% del presupuesto del instrumento FONARSEC fuese orientado a necesidades sociales. Cuando uno analiza, abre la caja negra de los FONARSEC, uno no podría estar de acuerdo con esa afirmación. Por un lado, porque adentro está la misma vieja agenda de siempre. Dos, porque una parte vinculada a la participación de las empresas fue simplemente más de lo mismo en términos de aprovechamiento para el presupuesto empresarial de lo que de todas maneras hubieran comprado, lo que planteaba Diego al principio. Y finalmente, pues cuando uno ve qué se financió en términos de la medida del instrumento. Por ejemplo, para un proyecto de Chagas, hecha por las mejores instituciones nacionales, los fondos fueron para medios de diagnóstico. De eso ya teníamos. Bueno, pero era lo que convenía financiar de acuerdo con lo que daba el BID. Y por otro lado, los laboratorios ya los tenían y las empresas ya los tenían. Así que era un éxito asegurado. La otra cuestión es que dentro del aumento hay que ver la otra cara del aumento. La otra cara del aumento tiene que ver con qué financió el FONSIT. Y dentro de lo que financió el FONSIT, revisando los proyectos, uno encuentra una cosa fantástica que casi parece un número áureo, pero del lado de la respuesta a necesidades sociales. Porque tanto en Brasil como en Argentina, cuando diferentes equipos hicieron esa revisión, cuánto de lo que se gasta en ciencia y tecnología es explícitamente, concretamente vinculado a la resolución de necesidades sociales, da el 2%. 2% de todo el gasto. Pero la otra pregunta es, había una situación en la que el equipo de Brasil estaba perdiendo, en la época de Garrincha, y en el entretiempo el técnico empieza a mostrar en un pizarrón qué tenían que hacer los diferentes jugadores, creo que estaba también, no sé si estaba Pérez de suplente, pero debía ser anterior al equipo. Bien, entonces hace todo el dibujo en el pizarrón y en un momento Garrincha le pregunta al técnico, maestro, los otros no juegan. Los otros juegan. ¿Y cómo juegan los otros? ¿No? Cuando uno mira cómo juegan los otros en términos de cambio tecnológico, en principio los otros importan. No porque tienen importancia, sino porque se dedican a importar tecnología y así resuelven sus problemas.
Así que los niveles de interacción reales de las instituciones de I+D con las empresas tienden a ser naturalmente baja. Cuando no importan y desarrollan algo, en principio lo desarrollan in-house. Después lo vamos a ver. Y finalmente, sí apareció una creciente pequeña proporción de instituciones basadas en acciones de investigación y desarrollo. Pero en el conjunto de las empresas, aún en el conjunto de las empresas PYME, estas iniciativas son sumamente escasas y sumamente inestables. Ahora, no son solo inestables aquí. En el caso norteamericano, de cada 10 startups generadas por año, mueren 9. Así que pensar que la jugada de generemos startup para poder resolver el problema de dinámica de cambio tecnológico e innovación local no parece ser muy funcional. Por otro lado, el estilo de cambio tecnológico de las empresas tiende a ser el de resolver in-house sus problemas. Y por esto mismo no genera muchas interacciones con otros. Y además son sumamente pragmáticas a la hora de tomar decisiones. Nuestras empresas sí saben cómo comprar y sí saben cómo hacer technology blending, mezclar tecnologías de diferentes generaciones. Y esto además no es actual. Es un largo aprendizaje de la industria nacional para poder sobrevivir a condiciones de incertidumbre. Y por otro lado, para ahorrar en términos de compra de equipamiento. Así que esto de novedad no tiene nada. El pequeño detalle es que nunca fue incorporado en términos de política pública. Si tengo ese dato, ¿qué voy a hacer entonces? Si los jugadores juegan así, ¿yo de qué manera voy a jugar? Así que una cosa sería aumentar el presupuesto al INTI y otra cosa sería que el INTI pueda jugar con este tipo de estrategias empresariales. Porque para esa estrategia no hace falta el INTI. Al contrario, el INTI es un buen metrólogo barato para lo que haga falta para certificar algún tipo de producción, sobre todo a la hora de exportar. Por otro lado, no se generaron, cambiando de modelos de acumulación, en ninguno de los modelos, ni los más aperturistas, ni los más proteccionistas, hicieron que las empresas generaran unidades propias de I+D formal. Ese es un salto cualitativo que las empresas en general no incorporaron. Hay excepciones, claro, como siempre, y esto es una exposición de media hora y hay un montón de detalles que no les puedo contar. Por otro lado, todos estos jugadores siempre fueron, no ahora, siempre fueron escasamente permeables a todas las políticas de ciencia y tecnología que se intentaron. ¿Y por qué son tan poco permeables? Y porque reacumulan por otro lado. Donde consigan una ventaja lo van a hacer. Cuando consiguieron ventajas, además lo usaron para otra cosa. Por ejemplo, tuvimos crédito fiscal en Argentina. ¿El crédito fiscal se usó para innovar? La respuesta es no. Y por otro lado, hay una escasísima creatividad contra lo que uno puede ver en esos canales estilo Wobby o Management Channel, ese tipo de cosas. No solo en Argentina. En toda América Latina hay una escasísima creatividad respecto de qué producir, cómo producirlo, cómo vincularse con un usuario y de qué manera hacer algunas cosas alternativas al mainstream en términos de business. Y de las instituciones públicas, bueno, pasó algo parecido de abajo para arriba en términos de la emulación. Nosotros tampoco creamos nuestros instrumentos, en general los copiamos. Por ejemplo, los fondos sectoriales son copiados de Brasil, que a su vez los copia de otro lado. Sí, pero si revisan cada uno tiene un pasado florido y extranjero. Hay una escasísima capacidad, escasísima, no escasa, escasísima capacidad de concepción estratégica. Pero en parte es lógico, porque en un estado fragmentario, ¿para qué voy a hacer la estrategia de vincularme con otro si el otro no va a vincularse conmigo? El instrumento, política pública, Ministerio de Desarrollo Social, ocupa el mismo edificio que el instrumento, política pública, Ministerio de Salud. No se vinculan entre sí. Nunca se vincularon entre sí. Nunca pudieron articular nada. Ni siquiera en términos de políticas de vacunación en zonas desfavorables detectadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, ¿para qué vamos a hacer una estrategia muy compleja si total después no podemos implementar? Y por eso hay un escasísimo nivel de relaciones interinstitucionales, cosa que además genera mayores gastos para todo, porque todos hacen todo como si lo inauguraran.
¿Y cómo se vinculan entonces estas dinámicas con las políticas? Por un lado, la política de ciencia y tecnología históricamente, y no cambió mucho siendo ministerio, ocupó un lugar periférico en la estantería. Solo para que se den una idea, hay una lista en particular que maneja la Secretaría de Presidencia, que es, en caso de catástrofe o alarma nacional, ¿a quién hay que avisarle primero? Y está la lista de los ministros. Adivinen quién es el último ministro de la lista. Las políticas, no necesariamente las acciones, pero las políticas siguen siendo ofertistas vinculacionistas en diferentes niveles, cuando en general la estrategia de las empresas es problema-solución. Así que tengo un pequeño problema, yo siempre llego con una oferta inadecuada para el tipo de dinámica que está llevando ante el tipo. Y no es que si yo lo fuera a buscar y le preguntase, pues, dime tus pecaditos, hijo, y tus demandas, y el tipo me da una lista que a mí me sirva para orientar mi política de investigación y desarrollo. Pues eso se probó y tampoco funciona. Por un lado, porque nadie te la dice. Pero por otro lado, aunque te la dijeran, eso, como plantean los mexicanos, no machea con lo que está ocurriendo del lado de las agendas de investigación. El INTI, por ejemplo, tiene una particular tradición. A veces no le gustan las demandas. Entonces no las meten en agenda. Por otro lado, la constitución ideológica de los actores tiene varios problemas, empezando por cómo son nuestras formaciones de grado y aún de posgrado, perfectamente inadecuadas en general para este tipo de mecanismos. Por ejemplo, a ningún ingeniero le explicaron cómo dialogar con alguien que le pide una asesoría. Nunca nos formaron en interacciones. Hasta la economía que le contamos a un ingeniero suele ser, con suerte, para llevar adelante una contabilidad simple, que ni siquiera es utilizada por un almacenero. Así que es bastante complejo eso, y por suerte en varios de los trabajos que se expusieron y se van a exponer a lo largo de las jornadas, hay diferentes trabajos que abordan este tipo de problemáticas y aún los que observaron en algunos lugares cómo empezó a resolverse. Hace tiempo habíamos hecho con Pablo Kramer una investigación donde identificamos ese concepto en particular, ciencia aplicable no aplicada. El pequeño detalle es que no cambió. Si uno analiza, en particular del lado del CONICET, uno encuentra que sigue produciéndose cana. Esto significa, no es que la gente diga yo hago básica solo para publicar, porque no lo dicen así. Lo que dicen es que podría ser útil para algo. Ahora, lo que uno esperaría cuando uno lee una trayectoria de un investigador, un equipo de investigación después de años es, entonces lo fue logrando. Fue logrando que ese conocimiento científico se transformara en insumo para algún desarrollo tecnológico útil. No, esa parte uno no la encuentra. Por eso la escasez de relaciones que están registradas en el CONICET que les contaba antes Diego. La cifra en realidad es menor que esa que mostró Diego, porque una parte sustantiva de esa cantidad de interacciones son de escasa complejidad y discontinuas. Uno de los problemas en términos de relaciones de política y dinámicas sociotécnicas, en realidad uno lo puede plantear en términos de adecuación sociotécnica. Esto es, de qué manera en un proceso que en realidad es difícil de planificar, pero sí se lleva adelante en tanto vamos interactuando, los artefactos o sistemas tecnológicos o las políticas públicas se van adecuando con las situaciones concretas de actores, instituciones, dinámicas de inversión. Cuando uno lo mira esto en los países llamados desarrollados, uno lo que encuentra es que en general, para decirlo en fácil, los patitos se van poniendo en fila. Entonces hay sectores donde intereses empresarios, intereses de grupos de I+D, subsidios, formas de crédito, promociones estatales y aún políticas regionales locales van entrando en frecuencia de modo tal que generan sinergismos locales. Y cuando uno lo mira en términos de las relaciones empresariales, en principio este es un modelito, puede haber muchos más. Este modelo es de Klein y Rosenberg. Uno puede encontrar todos esos loopings y esas formas de interacción. El nivel de abajo es el de las empresas, el del medio es el de stock de conocimientos disponibles, el de arriba es el de las instituciones de I+D. Ahora, si lo miran por otro lado, van a ver que en realidad las empresas primero resuelven intramuros, segundo resuelven por el stock y recién entonces establecen algún tipo de relación con institución de I+D.
Así que hay que calcular muy bien cuál es el rol. Ahora, ¿cómo es en el caso argentino en los 90? En el caso argentino en los 90, las instituciones de I+D no entraban en el modelo, para decirlo de manera directa y simple. No tenía mucho sentido invertir en innovación, porque en la práctica no tenía mucho sentido producir para un mercado en recesión, reduciéndose en el tiempo, y que finalmente generaba un altísimo grado de incertidumbre solo por el hecho de cómo funcionaba, más la oportunidad financiera del modelo de acumulación, ¿sí? Y sobre el final, el alto nivel de riesgo tornaba directamente ridículo invertir en innovación. Así que de lo que se podía verificar en la práctica, el modelito de Kleiner-Rosenberg queda reducido a eso, es vamos a distribuir y producir para el mercado y vamos a recomponer algunas cosas de concepto de producto con suerte, eso por los productores locales. Y si no directamente soy importador. ¿Bien? El resto de todas las funciones intraplanta y en relación aún al stock y al sistema de I+D son ociosas. Ahora, ¿qué pasó entre el 2003 y el 2016? Uno pensaba, antes del 2003, que con un poco de suerte, los patitos se iban a poner en fila. Iba a aumentar el nivel de distribución en términos salariales, iba a aumentar el nivel de demanda, con esto iba a justificar sobre una inversión en producción, y una parte de esa inversión en producción iba a redundar en innovaciones locales. Al menos eso es una parte de lo que pensaban algunos economistas de innovación que no eran neoclásicos. Sin embargo, el modelo no verificó. ¿Por qué? Porque una parte sustantiva de los empresarios locales decidieron jugar seguro. Y jugar seguro no fue tomar decisiones de riesgo en términos de cambio tecnológico e innovación, fue utilizar la capacidad ociosa generada por la crisis anterior y habilitar en ese sentido y solo hacer compras selectivas de equipamiento para poder ampliar el abanico de productos para ese mercado local protegido. ¿Mayores vinculaciones con instituciones de I+D? No. Eso lo vamos a saltar porque es demasiado, así que vamos directamente a este. Así que a lo largo de esta historia, uno lo que puede encontrar es diferentes errores lineales siempre, esas relaciones causales en un solo sentido, que se creaban en el proceso de policy making. Por un lado, ya sabemos, a ver si aprendemos alguna vez una lección de la historia, ya sabemos que apertura y desregulación de la economía inhibe dinámica de innovación local. Contra lo que dice la teoría neoclásica y fundamentalmente también contra lo que dice la economía heterodoxa de innovación, la apertura económica no genera tensiones tales que provocan que los agentes locales inviertan en innovación. En todo caso, los actores locales invierten en finanzas afuera. 2. La inversión extranjera directa funciona como innovation carrier. En la práctica, no. Solamente en algunos sectores, y en particular esto funcionó en los 60-70, pero no funciona igual a partir del 2003. 3. Pero estas ya las sabemos. Producir artículos científicos de calidad va a generar necesariamente soluciones tecnológicas localmente pertinentes. No. Sabemos no solo que es no, sino que además esa dinámica es un motor para que esto no ocurra nunca. Porque a veces un sistema de premios y castigos donde lo que se castiga es la acción local. Ahora, para eso se generan para conversar los PDTS. Y por suerte hay algunos trabajos que están viendo qué ocurrió con el instrumento PDTS. Aumentar la inversión en recursos humanos altamente calificados va a permitir generar mayores capacidades de resolución de problemas. No, hasta ahora lo que permitió es aumentar la publicación de papers. Aumentar el presupuesto y mejorar el equipamiento, dirección a las agendas de I+D hacia necesidades locales, no. No solo eso, sino que además tampoco permite, salvo casos excepcionales, otro tipo de interacción con algunas empresas más desarrolladas locales. ¿Aumentar el consumo en la escala de producción va a generar un upgrading de la dinámica innovativa local? No. Así solamente no. Por eso hay que tener algún nivel de definición estratégica bastante más agudo que este tipo de medidas para poder generar algún cambio estructural. Hasta ahora, todas las propuestas de cambio estructural vinieron en ese sentido. No, en realidad lo que hay que hacer es alinear y coordinar al resto de los actores de la economía a favor de las empresas acumuladoras capitalistas. Y con eso en algún momento nos van a aparecer algunos actores virtuosos que van a hacer el juego bien. Ahora, hasta ahora, si uno lo mira de este lado, y un arquetipo de hacer el juego bien es INVAP, INVAP no es una empresa capitalista basada en la obtención de renta.
ni por su autodefinición, ni por los análisis que hicimos sobre cómo funcionaba. Así que, lejos de funcionar en países como los nuestros, ese tipo de empresas obtentoras de lucro extraordinario, lo que ocurre es que el Estado facilita ciertas condiciones de contexto y en muchos casos invierte directamente. Y esto no es ninguna garantía de que salga bien. Si uno ve las inversiones hasta ahora realizadas por YPF, uno puede encontrarse con algunas sorpresas. Como no hay más tiempo, vamos a ver todo por los títulos. Por un lado habría que empezar a aprender en serio de cómo son las dinámicas locales para poder hacer una política local. Hasta ahora todas las sugerencias de política internacional que ni siquiera son reales en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, porque las cosas funcionan distinto de como dicen los manuales, seguro que no aplican a las dinámicas de América Latina. Así que había que empezar a usar el cerebro y ver qué es lo que sí funciona acá, aprender esas experiencias y ver en qué sentido se pueden no replicar, porque pensar 10 INVAPs es estúpido. El tema es entender cómo fue que una empresa como INVAP logró sobrevivir 40 años y generar esa sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. Y cuando lo miren bien, en el corazón de INVAP, lo que sí va a haber es una fantástica capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿y cómo crear un ITEC que aprenda? ¿Sí? Que no es lo mismo que crear un ITEC que tenga investigadores con ISET para poder hacer la vinculación al sector productivo. Nuevos desarrollos conceptuales, seguimos manejando los mismos manuales, seguimos manejando los mismos conceptos. Cambiamos algo de conceptos, del barco de conceptos en la década de los 90, de la mano de los economistas de innovación. Pero hasta ahora esto no redundó en ningún tipo de salto cualitativo. Y cuando uno mira cómo funcionan los instrumentos, como están mezclados, se restan entre sí. Entonces uno acumula por un lado, pero resta por el otro. Uno puede conseguir un FONARSEC para el desarrollo de algo, pero la normativa, como decía Carlos, inhibe cualquier tipo de inversión. Y entonces, ¿me están cargando? ¿Me dieron dinero para que no lo use? Necesidades locales. En realidad, si uno lo mira bien, lo que mejor funciona en sistemas de innovación dinámicos es que esos sistemas de innovación funcionan alrededor de la resolución de los problemas locales y de la satisfacción de necesidades locales, que pueden ser las necesidades de un grupo de empresas, pueden ser las necesidades de las Fuerzas Armadas de ese país, pueden ser diferentes tipos de necesidades. No estoy diciendo que son buenitas, necesariamente. Lo que digo es que en este caso, en la región, abundan necesidades sociales vinculadas a vivienda, salud, energías limpias, contenidos culturales. Hay un montón de cosas para innovar ahí. Y no es que el Estado no sea activo, tenemos Estado activo y fuertemente activo en los diferentes países de la región. Parte del problema es con qué tecnologías de organización nos estamos manejando. Estamos usando tecnología de organización asistencialista por un lado o ofertista por otro para ver problemas de interacción y así las cosas no funcionan. Por ejemplo, si soy asistencialista, las comunidades no aprenden. ¿Y entonces cuál fue el juego? Cuando se acabó el subsidio, seguimos en el mismo pantano. Y también tenemos desafíos de escala regional. Interesante desafío de escala regional, solo que, una vez más, parte del problema es ¿y para dónde va la macro? ¿Y en qué sentido se van a manejar las relaciones a nivel de UNASUR y Mercosur? Porque lo interesante sería poder hacer esto, que de hecho empezó a funcionar, no es que no funcione nunca, empezó a funcionar en diferentes periodos. A nivel nacional, en los 60-70, esto se articuló, se empezaba a articular, y a partir del 2003-2004 también empezó a articularse a nivel regional, diferentes niveles de proyecto, de I+D más producción a escala latinoamericana. Esto empezó a articularse. ¿Qué va a pasar ahora? Así que, si uno lo piensa bien en este caso, parte del problema es hacia dónde quiero ir. Porque mi amigo Renato Dagnino tenía unos chistes de mal gusto fantásticos. Pero muy útiles en términos didácticos. Había una chica que tenía un problema en el brazo izquierdo. Entonces, el chiste de Renato es muy didáctico. Tenía un problema en el brazo izquierdo. Entonces rezaba, Señor, por favor, déjame los dos brazos iguales. Señor, por favor, déjame los dos brazos iguales. Y finalmente el Señor le escuchó y entonces otra vez dijo, Una parte del problema de criticar los sistemas, una parte del problema de mostrar debilidades es que no escucha solamente los amigos, también escuchan otros.
de qué manera van a usar esa información, cómo la van a entender, cómo la van a aplicar hacia planificaciones futuras, es todo un desafío. Pero el otro desafío es hacia dónde va nuestro campo de estudios. Si uno mira la lista de ponencias, uno va a ver un montón de ponencias con preocupaciones concretas respecto del problema del desarrollo, el problema de la inclusión, el problema de generar dinámicas sociales, el problema de la relación entre el conocimiento y la producción, el problema de la planificación y el problema de la evaluación. Todo eso está en la cabeza de los que están presentes acá. Pero hay muy pocos trabajos sintéticos y todavía no nos metimos en ningún desafío respecto de generar estrategias alternativas. Con un poco de suerte, y si somos más o menos sabios, y hasta si usamos bien los almuerzos, podemos empezar a planificar algunos niveles de convergencia de esas capacidades cognitivas para empezar a articular algunos niveles de estrategia alternativa. Muchas gracias.